los voy a invitar que tomen sus Biblias, por favor, y vayan a 2 Corintios 10:5, por favor. Vamos a comenzar ahí el día de hoy. 2 Corintios 10:5. Nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, que somos, yo estoy seguro de esto, que de alguna forma nosotros siempre deseamos glorificar a nuestro Padre con un andar digno de ese privilegio que tenemos. Eso es lo que queríamos nosotros. Y para eso, por supuesto que necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos y llevándolos exclusivamente a lo que la palabra de Dios enseña, a esa palabra. Y en 2 Corintios 10:5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, dice claramente, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es necesario para nosotros y conveniente además dejar de lado todo pensamiento contrario a lo que Dios enseña. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras mentes, todo lo que está contrario al conocimiento de Dios. Y además concentrar nuestras energías en el conocimiento de su voluntad. ¿Y dónde lo encontramos? Directamente en la palabra, por supuesto. Pero no solamente eso, sino que es para ponerla por obra, según lo que nosotros somos en Cristo el día de hoy, ¿verdad? Hijos de Dios que somos. Él, a través de su palabra, nos va entregando instrucciones muy claras y muy precisas para saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Palabras y pensamientos necesitamos tener cautivos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, podemos pasar a Efesios 4, y aquí podemos ver una serie de cosas que nos muestra la palabra de Dios, a lo cual nosotros tenemos que poner mucha atención. En Efesios 4:22 nos habla un poquito en el contraste de lo que nosotros tenemos en nuestra vida pasada, en esa vida que teníamos antes de ser renacido del Espíritu de Dios, y por el contrario, cómo tenemos que irnos conduciendo ahora que somos hijos de Dios. Entonces, en el 4:22 leemos lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, ¿qué es ese viejo hombre? Ese viejo hombre es el hombre anterior que nosotros teníamos, que éramos nosotros antes de ser renacidos del Espíritu de Dios. Eso se está refiriendo cuando habla de ese viejo hombre. Ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven? Renovaos, es una renovación día a día tras día, que es precisamente el nombre de esta enseñanza del día de hoy. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Ven? Desechamos la mentira, hablamos verdad, cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Interesante esto, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, bueno, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, lo que leímos, lo que acabamos de leer, en realidad nos muestra, como yo le decía, el contraste de todas esas cosas que nosotros probablemente, y muy probablemente digo, estábamos nosotros inmersos en nuestra vida anterior. Y nos muestra cómo nosotros ahora, a partir del momento de nuestra redención, debemos ir cambiando nuestra mente y llevando todo pensamiento a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hacer esto es llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Por eso nosotros debemos dejar atrás todas esas cosas propias del viejo hombre. Nosotros debemos ir dejando esos pensamientos pasados, esa vida pasada, en la que
en la que nos conducíamos según la corriente de este mundo, para que de esa forma podamos evitar que todas esas cosas de nuestra antigua vida puedan atentar o puedan ir en contra del andar que nosotros tomamos, que nosotros tenemos, perdón, digo, al día de hoy por ser hijos de Dios. Ya sabemos que nosotros, una vez que renacimos del Espíritu de Dios, somos nuevas criaturas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos nuevas criaturas porque tenemos el Espíritu de Dios dentro. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra conducta ya no debe estar regida por esos pensamientos de aquel viejo hombre. Más bien, esa conducta debe estar reflejada en todo el andar, ese andar digno, ese andar con palabra de Dios en nuestra mente. Esa palabra de Dios que nos va renovando la mente día a día, que nos va a llevar a actuar de acuerdo a su voluntad. De esta manera, entonces, nosotros nos podemos ir vistiendo constantemente, día tras día, en nuestros actos, cambiando todas esas conductas antiguas por las nuevas, de acuerdo con ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios. ¿Se fijan que es muy interesante esto que acabo de comentar? Por lo tanto, la palabra de Dios nos insta a qué cosa, a eliminar de nosotros todas esas cosas que son esa amargura, ese enojo, esa ira, todas esas malicias en nuestros corazones, y por lo tanto debemos ir cambiando a ser benignos unos con otros, misericordiosos, y debemos perdonar de la misma forma que Dios nos perdonó a nosotros. Por supuesto que Dios nos perdonó a nosotros. Dios, fíjense, que fue tal su perdón que Él nos perdonó en Jesucristo para que nosotros podamos tener acceso a Él. Y fíjense que Dios no se acuerda, entre comillas, de esos pecados que teníamos. ¿Quieren ver dónde dice eso? Pero vamos al Antiguo Testamento. Esto viene de mucho atrás, miren, Antiguo Testamento, en Isaías 43. Vamos a ver qué dice Isaías 43, 25. Me doy un tiempito para que lleguen ahí. Ya. Dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Este es Dios que está hablando. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Ven? No me acordaré de tus pecados. En Salmo 103, versículo 11, siempre en el Antiguo Testamento, leemos lo siguiente. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense cuánto está lejos el oriente del occidente. Bueno, imagínenselo en su mente y se van a ver y van a entender de cómo nuestras rebeliones fueron apartadas. Y en Malaquías 3, versículo 6, es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, si Dios dijo esto, que Él no se acordaba de nuestros pecados, es el mismo Dios que tenemos hoy día, porque la palabra dice que Dios no ha cambiado. Entonces, si Él no cambia, y si Dios no se acuerda de nuestra vida pasada, pregunto yo entonces ahora, ¿por qué nosotros a veces insistimos en volver a esa vieja naturaleza andando como andábamos antes de que Él nos hiciera sus hijos y queremos siempre volver atrás si Dios ya no quiere que nosotros volvamos atrás y Él no se acuerda de esa vida pasada? ¿Verdad? Eso es entonces. Por lo tanto, nosotros tenemos que renovar nuestra mente e irnos hacia adelante y dejar esas cosas atrás. Eso es lo que Dios nos insta en su palabra. Vamos ahora al Nuevo Testamento, miren, a Santiago 1:17, en el Nuevo Testamento. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ven? Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento es lo mismo que prometió para nosotros hoy día y es lo mismo que va a cumplir. Si Dios dijo algo allí, es lo mismo que está diciendo el día de hoy acá. De Él, de nuestro Dios, siempre proviene todo lo bueno. Sin embargo, es nuestro adversario, ese adversario que tenemos, que es el diablo, que constantemente nos está tentando para hacernos caer y que hacernos volver a esas viejas costumbres que teníamos antes de ser renacidos del Espíritu de Dios. Pero nosotros somos los que caemos y, como decimos acá, pisamos el palito
y caemos por nuestra propia concupiscencia. Somos nosotros los que caemos en esa tentación. Ya que estamos en Santiago, vamos a salir un poquitito ahí en el vecindario, Santiago 1.13. En Santiago 1.13 dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se fijan, somos nosotros los que nos somos tentados, pero nosotros somos los que con nuestra concupiscencia somos atraídos y queremos volver a esas antiguas costumbres. Por esto, por ese motivo es que es es sumamente importante que renovemos nuestras mentes con la palabra de Dios y dejando atrás todas esas actitudes propias de esa vieja naturaleza. Por eso debemos despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos de nuevo día a día. Esto es un proceso que es constante, día tras día. No es que yo me he visto una vez y con eso tengo para siempre, no, día tras día tras día. Pero eso lo hacemos con nuestras acciones, llevando nuestras mentes, como leíamos en 1 Corintios, a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Miren, en Filipenses 3, por favor, versículo 12, Filipenses 3:12, en este relato, nuestro hermano Pablo aquí nos muestra un ejemplo clarísimo de cómo podemos cambiar nuestros pensamientos a la palabra de Dios, dejando ese pasado que es, llamémoslo de una forma, vacío, un pasado que no tiene sentido, concentrando nuestras acciones en lo que está por delante. Filipenses 3:12 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, decía Pablo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto es lo interesante, miren. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Pablo olvidaba todo eso que quedaba atrás y se extendía hacia adelante, poniendo su mirada ¿dónde? En el llamamiento, actuando como un digno hijo de Dios e imitador de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un imitador de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que nosotros hoy día. Debemos ser imitadores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, con respecto al mañana, ya que vimos un poquito algunos aspectos del pasado, bueno, veamos un poquitito ahora con respecto a nuestro mañana. Bueno, con respecto a nuestro mañana, nosotros en realidad podríamos decir que podemos hacer dos cosas: preocuparnos por ello, tener una preocupación, ¿cierto?, obsesiva de alguna forma, o simplemente hacer las cosas que Dios nos recomienda en su palabra, cosas que ya leímos ahí anteriormente, orando siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que nosotros no necesitamos preocuparnos en demasía por nuestro mañana. Eso nos llevaría a poner nuestra atención en ciertas preocupaciones o en cosas muy inciertas, pudiendo de esta forma quizás dejar a Dios fuera de la ecuación de nuestras vidas. En consecuencia, no vamos a estar permitiendo que Dios nos dé todo lo bueno que Él quiere y puede darnos diariamente. Dios, ya lo leíamos en Santiago, que toda buena dádiva desciende desde lo alto. Por lo tanto, Él tiene muchas cosas buenas para darnos, pero nosotros, con nuestra actitud de querer a veces preocuparnos en demasía por esas cosas, lo dejamos a Él de lado. Y le ponemos en cierta forma un freno a toda la bendición que Él tiene para darnos. En Mateo 6, leemos una gran verdad que fue dicha por el Señor Jesucristo. Mateo 6, 31. Quizás es un versículo bastante conocido, pero no menos importante. El 6:31 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Claramente, Él lo sabe, Él es el Todopoderoso. 33. Mas, o sea, pero, buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente, no dice en segundo lugar ni en tercer lugar. Primeramente. Eso es lo que dice la palabra. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué maravilloso este versículo. A mí me encanta este versículo. La verdad que cada vez que pienso a veces en esas cosas esas cosas inciertas del futuro, yo me acuerdo de este versículo y la verdad, digo, me tranquiliza un montón saber de que Dios me está diciendo que busque primero el reino de Dios y todas esas cosas van a venir por añadidura. Y eso me da una tranquilidad enorme. La verdad que es así. En este registro, fíjense que el Señor Jesucristo exhortaba a sus discípulos a que buscaran primeramente las cosas de Dios, las cosas de arriba. A eso los exhortaba. No preocupándose desmedidamente por las necesidades terrenales de la cual nuestro Padre se encargará. ¿Verdad? Nosotros sí, por supuesto que nos preocupamos por las cosas que pueden suceder, pero aquí les estaba diciendo que no se preocuparan de forma desmedida, que no sea su centro de atención esas cosas. ¿Cierto? Poniendo nuestra búsqueda incesante en los asuntos de Dios. De esa forma, podemos tener la certeza de que todas nuestras necesidades serán suplidas por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Así, esto es bastante simple de poderlo entender. Miren, les quiero compartir otra versión de este mismo versículo que nos puede dar un poquitito más de claridad en lo que yo les acabo de compartir. El 31 dice, en otra versión, dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Se fijan? Jesucristo aquí de ninguna forma estaba diciendo de que todo lo que hay en la vida es un problema. Absolutamente no está diciendo eso. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que van surgiendo a diario, muchos desafíos y muchas cosas que tenemos que atender. Pero en el contexto, Jesucristo les estaba enseñando que no estuvieran ansiosos, ya que no estuvieran angustiados por eso. Porque si nosotros nos concentramos en anticipar los posibles problemas que va a traer el mañana, entonces estamos limitando la bendición de Dios para quienes buscan el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando nuestra mente de la atención de la palabra de Dios y nos estamos concentrando en el problema, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos ahí que lo estaban escuchando atentamente. De esa forma vivió nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como somos imitadores de Él, debemos seguir su ejemplo, por supuesto, sus pisadas, haciendo las obras que Él hizo. Entonces, debemos renovar constantemente nuestra mente, actuando en esa voluntad de Dios. Pero esto es cada día, día a día. De esa forma, cada día. Ya les dije, les comentaba al principio que esto es un día a día. ¿Ya? Esto es a diario. No podemos nosotros pensar que dar nuestro mejor para Dios si estamos inmersos en nuestra pasada manera en esta pasada manera de vivir o preocupados por estas cosas del mañana como aspectos dominantes de nuestro pensar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros debemos elevar nuestro corazón al Padre cada día actuando según su voluntad. Y dejemos que Él haga el resto con nosotros. Si Dios quiere hacer las cosas con nosotros, dejémoslo a Él que haga el resto con nosotros. Él quiere hacer cosas con nosotros. Él nos quiere bendecir. Bueno, démosle, entre comillas, esa posibilidad de que Él lo pueda hacer con nuestro actuar, con nuestra mente, renovando nuestra mente esa palabra. Miren, vamos al Nuevo Testamento nuevamente a Josué. Ahí, Josué 1, versículo 8. Este relato ocurrió después de la muerte de Moisés, cuando Dios le habló a Josué de que él tenía que continuar con la liberación de su pueblo. Miren, en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Importante, guardes y hagas. Ajá. Eso es lo que muchas veces decimos que a nosotros no nos gusta escuchar, pero es bueno escucharlo. Guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces
¿Ven? Después que guardemos y hagamos, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ven? Esto fue lo que le dijo Josué, Dios a Josué después de la muerte de Moisés, para que continuara con la liberación de su pueblo. Y le dijo que fuera fuerte y valiente, porque Dios sabía que esto requería valentía, fidelidad constante y dedicación permanente. ¿Se fijan? Eso es lo que también es válido para nosotros hoy día. Para nosotros también es válido esto hoy, el día de hoy. En Salmos 1, versículo 1, en el 1.1, Salmos, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está nuestra delicia, es lo que nosotros deseamos con todo el corazón. Y en su ley medita de día y de noche. Día y de noche, todos los días, día y noche. Versículo 3, miren lo que dice Dios aquí. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? El salmista, en este caso, se deleitaba en la ley de Dios día a día, y de esa forma él permitía que Dios lo prosperara en lo que él hacía. Por eso es tan importante que nosotros estemos constantemente, día a día, concentrados en todo lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer, porque de esa forma nuestras vidas van a ser prosperadas, nuestras vidas van a ir en línea con lo que Dios quiere para nosotros. Y como yo lo decía al principio, si usted cree que esto es el Antiguo Testamento, solamente era válido para la gente del Antiguo Testamento, bueno, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. En Filipenses 4, versículo 6. Recuerden que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo Dios que tenemos hoy día. Él no ha cambiado. Filipenses 4, versículo 6. Aquí Pablo, por revelación de Dios, habló a la iglesia de Filipos lo mismo que habló antes el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, cuando leímos en Mateo 6, 31. El mismo relato que habló Jesucristo antes, lo repitió Pablo aquí, a no preocuparse en demasía por las cosas del mañana. Miren Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ven? La oración es súper importante aquí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que podemos tener paz? Podemos estar tranquilos. Dios nos puede dar esa paz de saber de que no importa lo que venga, porque si nosotros concentramos nuestros pensamientos en la palabra, hacemos la voluntad de la palabra y no nos dedicamos afanosamente a pensar en lo que va a venir, podemos estar tranquilos, podemos tener paz. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está dirigiendo nuestros pensamientos, dónde poner nuestros pensamientos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de Dios, el Dios de paz, estará con vosotros. Qué maravilloso, qué maravilla. Por eso podemos tener paz, por eso podemos tener tranquilidad en nuestros corazones. En vez de preocuparnos desmedidamente por las cosas que nos ocurren, una cosa que podemos y debemos hacer es orar a Dios, sin cesar. Súper importante la oración, ya lo veníamos viendo en unas enseñanzas previas. Orando a Dios y actuando consecuentemente en su voluntad, nuestros pensamientos entonces van a estar en línea con los buenos deseos de nuestro Padre Celestial. Y entonces podemos tener esa tranquilidad, porque Dios va a tomar parte de eso que necesitamos. Dios no nos va a abandonar, Dios va a estar siempre con nosotros. El Dios de paz va a estar siempre cuidándonos por todos nuestros costados. Volvamos a Mateo, por favor, a Mateo 6:34. Mateo 6:34, por favor. Dice así,
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, aquí les voy a desmenuzar un poquitito esto. Basta cada día su propio mal significa que ya es suficiente. Es como decir, suficiente tenemos con los afanes diarios como para preocuparnos por los afanes futuros. O sea, con lo que tenemos hoy día, basta. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a andar en la grandeza de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Hoy, hoy. No mañana, no dejar para mañana, hoy, hoy. Debemos aprender a andar en la grandeza de la palabra de Dios hoy y día tras día. Siempre día tras día, pero hoy. Esto no quiere decir que todo lo que vendrá será malo. Por supuesto que van a dar cosas buenas, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros no debemos agobiarnos con lo que sucederá mañana, pues ya es bastante con afrontar las dificultades de cada día. Y esas dificultades, bueno, generalmente, y nosotros por nuestras experiencias podemos pensar que son esas típicas preocupaciones, problemas que tenemos, a veces problemas económicos, críticas destructivas, las mentiras, la violencia que vemos desatada por todos lados, enfermedades que tenemos a la vuelta de la esquina con esta pandemia, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos concentramos en la palabra y dejamos que Dios haga el resto. Algo importante destacar, que a mí me encanta también esto, es que nuestra vida, fíjense, es como una gran escalera. Pensemos que nuestra vida es como una gran escalera. Y al final de esa escalerita está la meta, ¿cierto? Esa meta que está depositada en la esperanza, depositada en el retorno del Señor Jesucristo y nuestra vida por siempre, al final de esa escalera. Pero nosotros, para poder subir y llegar a la altura de lo que Dios espera de nosotros, debemos subir un peldañito a la vez. No podemos pensar que vamos a llegar inmediatamente arriba, porque debemos ir subiendo un peldaño a la vez. De esta manera, y con su ayuda, podemos seguir subiendo, ¿cierto?, estos peldañitos hasta que, al momento de su regreso, así, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar frente o cara a cara con nuestro Señor. Pero este caminar es un caminar de paso a paso, peldaño a peldañito, día tras día, renovando nuestra mente a la palabra. Santiago 4, versículo 13. Santiago 4, 13. Dice lo siguiente: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, miren el punto este, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es lo que decía Santiago a los cristianos dispersos de las 12 tribus, que pusieran su corazón en la voluntad de Dios y no en la voluntad propia, con la incertidumbre del mañana. Si nosotros logramos involucrar a Dios primero, entonces tenemos la certeza de que todo lo otro, todo eso que nosotros realmente necesitamos, va a ser dado por añadidura. Nosotros, la verdad de las cosas es que ninguno podría anticiparnos y saber siquiera si vamos a estar con vida mañana. No tenemos la certeza. Más aún, es posible que el mañana pueda llegar acompañado de un sinfín de dificultades que quizás no vamos a poder resolver si nos concentramos desmedidamente en el problema y dejamos de lado a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos invertir o podemos canalizar nuestras energías en el día presente? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos la respuesta, como siempre, en la palabra, en Salmo 61. ¿Cómo entonces nosotros podemos canalizar esta energía que tenemos en el día presente y no preocuparnos desmedidamente en el futuro? Salmo 61, 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Esto es todo lo que Dios espera de nosotros. Recuerden que el reverendo Dinoto nos hizo una enseñanza de qué es lo que espera Dios de nosotros. Bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros. Sus hijos,
significa que llevemos a cabo aquello que nos hemos comprometido con Él a hacer, de un día a la vez, ¿cierto? De un día a la vez, anunciando el futuro reino que se instaurará en la tierra, ¿cierto? Del cual todos, nosotros, todos los que estamos aquí vamos a ser partícipes. Entonces nosotros asumimos nuestros compromisos y responsabilidades cada día, y cuando termina el día, bueno, le damos gracias a Dios y nos vamos a dormir sabiendo que, habiendo acabado todo, podemos estar firmes, podemos estar firmes. Leemos en Efesios 6:13, por favor, acompáñenme a Efesios 6, versículo 13. Aquí nos muestra cómo nosotros podemos estar firmes y concentrados en nuestro día a día. Versículo 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, aquí esa armadura que está completa, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. ¿Ven? Mantenernos ocupados y comprometidos con nuestra tarea, y haciéndolo bien, nos ayudará a controlar y detener esos pensamientos de afán, esos pensamientos que a veces nos complican acerca del día de mañana. Mientras estamos invirtiendo la mayoría de nuestra energía y acciones en vivir cada día para Él. Por lo tanto, debemos sí tener claro con respecto a esto, que necesitamos esforzarnos, ¿cierto? Tal como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, nosotros debemos esforzarnos en la gracia de Dios, que nos colma a nosotros de beneficios todos los días. Miren en Salmos 68, 19. ¿Qué dice en Salmos 68, 19? Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Fíjense, Dios nos colma cada día de sus beneficios, cada día nos colma de sus beneficios. Entonces nosotros actuemos también cada día de acuerdo a su voluntad. ¿Ven? Actuemos en conformidad a eso que somos, sus hijos. Si Dios nos colma de beneficios todos los días, nosotros actuemos en concordancia a eso. Ese es su deseo, ese es el deseo de Dios, colmarnos de beneficios, de beneficios cada día, debido a su gran amor por nosotros. Entonces, cambiemos nuestros patrones de comportamiento, de afán acerca del mañana, por medio de vivir nuestras vidas, según este consejo que tenemos, pero de un día a la vez, de un día tras día. En Proverbios 3, versículo 5, por favor. Proverbios 3, versículo 5. En la medida que nosotros vamos concentrando nuestra atención, cada día haciendo esa voluntad de Dios, Él nos va a ir dando las energías necesarias para que sigamos adelante en nuestra vida como hijos de Dios. Fíjense en el versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, esto es respeta a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer nosotros con nuestras vidas? Bueno, dejarle toda la responsabilidad a Dios que actúe en nuestra vida, pero actuando con responsabilidad nosotros también en renovar nuestra mente a la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. El trabajo de Dios es bendecirnos con todo lo que Él tiene para darnos. Nuestro trabajo es renovar nuestra mente a la palabra y permitirle a Dios que actúe de manera poderosa en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y concentrándonos en el día presente, dejando atrás ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que ya para nosotros no debiera contar, es decir, no cuenta para nosotros, y tampoco extendernos más allá afanosamente lo que tenemos por delante, ¿cierto? Dejando a Dios que nos vaya resolviendo esas cosas que nosotros no podemos resolver por nuestra propia cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos de escrituras de cómo nuestro Señor Jesucristo y posteriormente los discípulos hicieron la voluntad de Dios día a día anunciando el futuro reino. Vamos a ver ejemplos para que así nos vaya quedando un poquitito más claro este actuar que tuvieron los discípulos y que también, por supuesto, es atendible para nosotros también el día de hoy. Miren, en Marcos 14,
Aquí vamos a estar en el Nuevo Testamento solamente. Vamos a partir en Marcos 14:45. Dice lo siguiente: y cuando vino, se acercó luego a él, este es Judas, el momento justo antes de ser aprendido nuestro Señor, y cuando vino se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de ellos, de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. En este minuto, fíjense el minuto sumamente difícil y complicado que estaba viviendo el Señor Jesucristo, les dijo ahí en ese instante que estuvo día tras día enseñando en el templo y ellos no lo habían arrestado. Eso hizo nuestro valiente Señor, enseñar todos los días y sin pausa, haciendo la voluntad del Padre, siempre con la mente puesta en el día a día, pero mirando hacia adelante en su trabajo redentor. Eso hacía el Señor Jesucristo. En el día a día, pero también puesta su mente en ese trabajo redentor, en el objetivo que tenía al final de la escalera, que yo les decía antes. En Hebreos 12:2, en Hebreos 12, versículo 2, leemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De esa misma manera debemos hacer nosotros. Nuestro Señor miraba hacia lo que había delante de él, restándole valor a los males del momento, todo lo que estaba ocurriendo. Sí, era un problema, pero él se concentraba en lo que estaba por delante de él, en ese trabajo redentor, y dejaba que Dios lo ayudara en el momento que estaba pasando. Hechos 2:46. Aquí vamos a pasearnos un poquitito por el libro de Hechos, que por supuesto tenemos muchos ejemplos aquí. Hechos 2:46. Los discípulos, hablando de los discípulos de Jesucristo, dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? Ahí está la responsabilidad de nosotros, actuar día a día con la palabra, y Dios también hace su parte, actuando día a día. ¿Se dan cuenta que esto es como una sociedad que tenemos nosotros con nuestro Padre? Nosotros vamos actuando día a día y nuestro Padre también va actuando día a día. Esto es lo que hacían los discípulos después de que el Señor Jesucristo fuera ascendido. Ellos vivían día a día, cada día, en unidad de propósito. Diariamente los discípulos oraban al Padre, poniendo su corazón al servicio de la iglesia, y así, de esta forma, permitirán que Dios hiciera el resto por medio del Señor Jesucristo. Añadir cada día gente a la iglesia. Hechos 5, un poquitito más adelante, versículo 40, estos discípulos no dejaban que las presiones del presente, ni lo que pudiera suceder mañana, desviara su atención de los asuntos de Dios. Y vaya que ellos tenían presiones, y vaya que ellos tenían problemas y dificultades para poder anunciar la palabra de Dios, el reino, ¿verdad? Pero ellos no dejaban que eso los preocuparan demasiado y los sacara de los asuntos de Dios. Miren, Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense lo interesante de esto, que ellos, a pesar de ser azotados, aquí está hablando de Pedro, y los apóstoles que estaban con él, fueron puestos en libertad. Y los del concilio les dijeron que no anunciasen el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hicieron estos discípulos? Continuaron su ministerio. Y no fue una sola vez, sino que todos los días, día a día, y sin cesar,
¿Por qué? Porque ellos tenían puesto su corazón en lo que Dios, por medio del Señor Jesucristo, les había dicho que tenían que hacer. Y Dios, por supuesto, cuando ve que sus hijos actúan en conformidad con su palabra, Él también derrama su bendición y protege y hace que tú puedas concentrarte en eso, y Dios te va a producir el efecto de liberación de tus problemas o eso que tanto te queja. Eso es lo que tenemos que hacer. En Hechos 17, versículo 10, otro ejemplo interesante, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Ven? Estos hombres son un verdadero ejemplo para nosotros, de cómo nosotros debemos estudiar las escrituras día a día. ¿Para qué? Para que así podemos tener un mayor conocimiento y un mayor entendimiento del corazón de Dios. Si queremos que Dios actúe en nuestras vidas, entonces nosotros debemos acudir día a día, todos los días, a las escrituras, para que Dios nos dé ese conocimiento necesario para caminar con firmeza en los caminos y en la voluntad de nuestro Padre. Hechos 19, versículo 9. Estos son puros ejemplos así que los voy a pasar un poquitito más rapidito, pero son ejemplos muy, muy interesantes. Hechos 19, 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo, esto se refiere debatiendo, ¿verdad?, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Escucharon lo que dije clarito en el versículo 10? Dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Fíjense la magnitud de lo que ocurrió aquí por la voluntad de un hombre que cada día, por espacio de 2 años, estuvo compartiendo la palabra de Dios. Y Pablo, a diferencia de nosotros hoy día, fíjense, no tenía redes sociales, no tenía WhatsApp y no tenía ningún tipo de comunicación salvo el poder hablar la palabra. Y él lo hizo por 2 años, día a día. Y fíjense el efecto que produjo. Todos los que estaban en Asia, todos oyeron la palabra del Señor Jesucristo. ¿No es grandioso que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo día a día, todo el efecto que produce esto? Claro que sí, claro, por supuesto que sí. Pablo jamás perdió su tiempo, ¿cierto? Él actuaba según lo que Dios, por medio del Señor Jesucristo, le estaba diciendo, y lo hacía día a día, con esfuerzo, con dedicación, y poniendo su corazón en lo que él hacía, a pesar de todas las dificultades que tenía, ¿cierto?, por todas las persecuciones que él sufría. Pero sabía de que Dios lo iba a sacar de todas esas cosas, ¿verdad? En Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ven? Esto, fíjense, es lo que nosotros debemos realizar, de tal manera de exhortar en amor, de tal forma que no seamos engañados y apartados del camino de santidad que Dios nos dejó por escrito, y por el cual debemos andar día tras día. Esta palabra la he repetido un montón de veces, pero es para que quede claro que es día tras día. Esto no es una cosa de el día domingo, cuando nos juntamos aquí en la ramita, en esta enseñanza del Zoom, y el resto de la semana nos quedamos sentados en el sillón de nuestras casas, no haciendo nada. No, esto es día tras día. Es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el domingo. Como decimos, 24/7. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Para que nuestras vidas puedan estar en concordancia con la voluntad de Dios, entonces nosotros concentremos nuestras energías en conocer y hacer su palabra en el día presente, hoy, en este presente, no permitiendo que nuestro pasado nos atormente, ni preocupándonos afanosamente de lo que vendrá.
concentremos en nuestro día, el día de hoy. Para eso, simplemente oremos a Dios y confiemos en Él. Y de seguro que vamos a tener o vamos a gozar de vidas bendecidas para continuar con ese trabajo que es, por supuesto, anunciar el nombre del Señor Jesucristo y el futuro reino. Dios los bendiga, muchas gracias por escucharme. Voy a orar para terminar esta enseñanza, si me permiten. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza, por este compartir. Le agradezco, Padre, que usted haya puesto en mi boca las palabras para la necesaria edificación de todos los hermanos en Cristo. Le agradezco, Padre, por enseñarnos de que nuestras mentes deben estar concentradas en su palabra, en nuestro día presente. Y le agradezco también, Padre, porque usted pueda ayudarnos cada día a tener una mente más limpia, una mente más concentrada, una mente más seria en los asuntos de Dios, y por tanto amor y por tanta bendición que usted nos da día tras día. Por lo tanto, Padre, le agradezco por todas estas cosas, por ser un Padre tan bueno, tan amoroso, y por tanto cuidado para nosotros, Padre. Le agradezco por esto en el nombre de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.